acusar a otro hermano. Por decir algo, ahorita nosotros estamos viendo que cuando arrestaron al pastor en el momento que empezó el coronavirus y la pandemia, las mismas iglesias atacaron a otros pastores de otras iglesias. Y eso no es nuevo. Eso ha venido pasando siempre. Eso lo vimos en la iglesia de la Esmirna. Así que nosotros tenemos que estar alejados de eso. También podemos ver ahora en la iglesia número 3, que es la de Pérgamo. Esta iglesia empezó con el emperador Constantino y él tuvo una revelación según él, entre comillas, pero vio que había una cruz y que la cruz lo salvó. Ustedes pueden buscar, esto es historia lo que les estoy diciendo, esto no es panflinas ni es solamente bíblico. En apologética, cuando uno enseña apologética, uno enseña con Biblia, pero con historia, porque para esto hay pruebas. Esto existió y esto existe todavía. De cosas que pasaron, nombres, personas, personajes, acontecimientos, lugares, o sea, esto existió. Entonces, este emperador Constantino vio esta revelación y aunque ese señor era terrible, era malísimo, usted puede leer la historia, pero este emperador hizo guerra y ganó la guerra y dijo que era por la cruz que él se había puesto en el pecho, y de aquí empezó y creció la iglesia católica. Entonces entró en esta iglesia de Pérgamo, entró el paganismo. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque cuando entró esta doctrina de Balaam en ellos, entró esta doctrina de ídolos y de paganismo, entonces fornicó la iglesia espiritualmente. Ahora vamos a la iglesia número 4. Esta iglesia, la de Tiatira. Esta iglesia... esta iglesia le taparon, esto pasó en el año 1000 a 1500. En esta iglesia, esta edad se llama la Edad Media. Y en este tiempo a los profetas se les tapó la boca. O sea que espiritualmente Jezabel, que es el espíritu, el Señor la reprenda, el espíritu que trae a cerrarle la boca a los profetas. Tú puedes leer esto en el libro donde tú puedes aprender sobre el profeta Elías, donde habían estos problemas. Este espíritu de Jezabel tapó la boca de la iglesia, de la palabra del Señor, y entonces en ese tiempo no dejaban que se predicara o que la gente aprendiera por ellos mismos la palabra del Señor. Escondían las Biblias. Yo no sé si sus abuelos o bisabuelos decían, no, el que lee la Biblia se va a enloquecer, porque eso se les plantó a la gente y se quemó la cantidad de Biblias que te puedas imaginar para taparle la boca a la palabra del Señor, a la profecía. Por eso se dice, le tapó la boca a los profetas, porque la palabra de Dios es profética. Así que para la gloria del Señor, en 1500, gloria al Señor, llegó un hombre. Y esa fue la edad oscura, porque Martín Lutero vino y dijo, no, 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 momentico, ustedes están poniendo idolatría, están haciendo todo esto, pero la palabra de Dios dice otra cosa, y empezó a protestar. Entonces vino la palabra que nosotros utilizamos, que fueron los protestantes. Así que esta fue una época muy, muy fuerte, porque no tuvieron la revelación hasta que vino un hombre y se paró y dijo, no, esto no puede continuar. Y él empezó a hablar la verdad,
que había escrita en la palabra del Señor. Seguimos con la iglesia Sardis. En la iglesia Sardis, que esto era en el siglo 7 más o menos, y aquí empezaron las herejías. Vino un papa que se llamaba, usted puede buscarlo, Papa Lucio III de Catara, y él estaba en Francia y empezó una inquisición. Y entonces cuando ellos empezaron a hacer todo esto, ellos tuvieron muchas persecuciones y esta iglesia. Y el Señor, si tú lees todo la información sobre el mensaje de Sardis, el Señor les dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos. O sea que en medio de toda la Inquisición, las herejías, los problemas que empezaron a pasar, muchas personas seguían cuidando sus ropas, viviendo en santidad y viviendo para el Señor. Ahora llegamos al tiempo donde hemos estado viviendo y estamos con dos últimas iglesias, que es la Filadelfia y la Odisea. Yo voy a hablar primero de la Odisea, para que tú entiendas un poco más cómo funciona. Voy a hacerlo rápido porque se me va a acabar el audio, pero mira, lee Apocalipsis 3, 15, 16. Y esta iglesia de la Odisea, dice el Señor, Apocalipsis 3, 15, 16, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuesen frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hace unas semanas atrás, el Señor me levantó con este versículo y yo le decía, Señor, ¿qué me tratas de decir? Y yo he estado estudiando y recordando todo lo que es el Apocalipsis. Yo le decía al Señor, y es como cuando usted come un alimento y ese alimento a usted le hace daño, usted siente que ese alimento usted no lo puede, usted ya se lo comió, pero usted siente que ese le hizo pesado, que está malo, que necesita alcacer, que de todo. Y cuando usted vomita ese alimento, cuando usted vomita, usted siente un alivio, porque salió de usted. Era como si lo estuviera contaminando. Así va a pasar con esta iglesia, la Odisea, que está en este momento. Hay dos iglesias en este momento que se llaman la Filadelfia y la Odisea. La iglesia, la Odisea, el Señor está adentro. Esa iglesia está dentro del cuerpo de Cristo. Pero Dios en su momento la va a vomitar, porque no son ni fríos y no son. Dice, ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. O sea que el Señor la va a vomitar. ¿Por qué? Porque se preocupan por las cosas de la prosperidad, del dinero, porque están llenos de sexualidad, homosexualidad, pornografía. O sea, van a la iglesia, pero viven dos vidas. O sea, es una cosa que desafortunadamente tienen una máscara frente al Señor y el Señor no se puede uno burlarse de él. El Señor conoce a cada una de las personas. El Señor va a empezar a dividir el trigo y la cebada y va a empezar a darse cuáles son las 5 vírgenes sensatas y cuáles son las 5 vírgenes insensatas. Y este es el tiempo, estamos viviendo en el tiempo, en este momento, donde nosotros vamos a ver esa separación de estas dos iglesias. Ahora voy a hablar con la de la Filadelfia. Y esa le pido al Señor y le ruego que cada uno de nosotros, yo y ustedes, seamos parte de esta iglesia. Esta iglesia es la iglesia que llevó a misioneros a llevar el evangelio a toda parte del mundo, no trayendo prosperidad, sino enseñando la palabra del Señor en arrepentimiento, porque así es como se enseña la palabra del Señor, es en arrepentimiento. La iglesia de Filadelfia tiene el espíritu de Elías, es fuerte, es profética, sabe los tiempos, conoce cada una de las cosas que está pasando alrededor de ella. Esta iglesia es
se está guardando para el Señor, vive en santidad, ha guardado la palabra de paciencia, ayuna, ora y está esperando que el Señor, como dice el versículo 11 en el capítulo 3, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la que nosotros tenemos que ser parte. Así que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.